Y conectamos, Paola, ahora hasta Caracas, Venezuela, con Adriana Estela Flores, porque hoy consiguió una entrevista exclusiva con el personaje que ha estado en el centro de esta controversia, esta crisis política y constitucional allá en Venezuela, el proclamado como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien habló en exclusiva para las cámaras y micrófonos de Multimedios. ¿Qué fue lo que te dijo, Adriana? Buenas noches hasta Caracas. Exactamente, Carlos, Paola, muy buenas noches. Y fue la primera entrevista que dio una televisora mexicana por parte del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Estuvimos allá afuera de su casa, le hicimos la entrevista y nos habló de varias cosas, sobre todo le planteábamos su opinión acerca de esta postura que nuevamente reiteró hoy el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, respecto a que la postura de México respecto a la crisis de Venezuela es neutral. Le cuestionamos a Guaidó si consideraba válida esta postura, también le preguntamos acerca de los señalamientos de que se le hacen de ser un títere del imperio y de que detrás de él están los intereses del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sobre todo también otro cuestionamiento era de si va a participar o no en la mesa de diálogo convocada por los gobiernos de México y Uruguay en Montevideo, donde ya se confirmó la participación de varios países y con la que se busca poner fin a la crisis en Venezuela de una manera institucional, de una manera consensuada entre varias organizaciones, pero sobre todo entre varios países. Les tenemos parte de la entrevista que le hicimos esta tarde a Juan Guaidó. Evidentemente nos interesa el tema de México, señor Guaidó, y hoy nuevamente el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, hablaba de que la postura de nuestro país es neutral respecto a la situación en Venezuela y confirmaba también que 10 países están dispuestos a participar o ya confirmaron que van a participar en el diálogo de alto nivel preparado en Montevideo. ¿Usted cómo califica la postura de México sobre Venezuela? Mire, varios elementos. Lo primero es importante resaltar. Yo asumí competencias de la Constitución para ser presidente encargado de Venezuela. Al no haber elección presidencial en el 2018 se le venció el periodo a Nicolás Maduro Moros y le corresponde al presidente del Parlamento Nacional asumir la encargaduría de la presidencia para lograr unas elecciones libres en el menor tiempo posible. Yo confío que México va a hacer lo correcto, no para lograr un diálogo, sino lograr una salida política a la crisis profunda que vive Venezuela, donde un venezolano hoy vive o sobrevive con $3 al mes, donde 3.300.000 venezolanos han migrado de Venezuela, algunos caminando cientos de miles de kilómetros, de kilómetros desde Venezuela a Perú, Colombia, Ecuador. Imagínense qué nivel de desespero hay que tener para caminar desde Caracas hasta Ecuador. La crisis en Venezuela no se resuelve con un diálogo, se resuelve resolviendo el problema político que vive Venezuela, que es que están usurpando la presidencia, que Maduro es un dictador. ¿Qué mensaje le envía usted directo a López Obrador si él está viendo esta entrevista? ¿Qué mensaje le diría, qué palabras le dirigiría usted al presidente de México? Que debemos atender la crisis humanitaria en Venezuela, la crisis compleja que está asesinando venezolanos, que está asesinando niños, que se ha desangrado nuestra nación producto de la corrupción, que sé que es una de las banderas de lucha además que él ha llevado, que la violación de derechos humanos sistemática. En este momento, cuando estamos hablando, hay 11 periodistas internacionales presos, colegas tuyos. Confío que el presidente López Obrador va a hacer lo correcto en respaldar, no un diálogo, no, el proceso de solución política a la crisis profunda social que vive Venezuela. ¿Ha tenido contactos con el gobierno mexicano? Hemos mantenido relaciones con muchos países y tratamos de tener relación también con el gobierno mexicano. ¿En este contexto se ha comunicado con usted Marcelo Ebrard, toda esta situación de negociaciones? Hemos intentado sostener algunos mecanismos de comunicación con el Ejecutivo mexicano. Ahora, ¿es deseable, usted considera deseable una intervención multinacional para resolver la crisis en Venezuela como la que están proponiendo México y Uruguay? Bueno, lo ideal es que cese la usurpación que hay en Venezuela del Ejecutivo, que tengamos un gobierno de transición que estabilice, que genere gobernabilidad, que atienda la emergencia y lograr una elección libre. Lo que estamos exigiendo, en definitiva, es lo que no hubo en 2018 y que generó esta crisis, una elección realmente libre para que sean los venezolanos los que elijamos por voto directo, secreto y universal a un nuevo presidente de Venezuela. Hay una cita programada para el 7 de febrero en Montevideo, Uruguay, donde a propuesta de los gobiernos de México y Uruguay, ¿va a participar usted en esta mesa? No. La Unión Europea también retiró lo del ultimátum para la convocatoria de elecciones y estableció un grupo de contacto durante 90 días para tratar de mediar en esta crisis. ¿Usted cómo ve esta decisión que tomó la Unión?
Bueno, el Europarlamento reconoció la presidencia encargada y la Constitución venezolana en definitiva. Entonces, entiendo también que ellos quieren aproximar una solución de cara a una elección libre. Como el gobierno también lo ha acusado a usted de ser parte de un guión que se está siguiendo desde el exterior con tal de quebrantar el orden constitucional en Venezuela, de propinar un golpe de Estado e incluso lo han llamado, ha sido calificado usted como un títere del imperio. ¿Qué responde a estas acusaciones? Mira, es una retórica ya agotada, ¿no?, de este régimen. Durante años acusaron a los Estados Unidos de tantas cosas de manera muy cínica, porque el principal cliente de Venezuela en materia petrolera es Estados Unidos. Entonces, evidentemente lo usan como retórica, una retórica de izquierda para tratar de coalicionar, pero Venezuela no es un tema de izquierda o derecha. Venezuela es un tema de humanidad en este momento. Así que yo soy electo por el pueblo de Venezuela. ¿Usted niega ser manejado por el gobierno estadounidense o que detrás de usted estén las presiones del presidente Donald Trump? Perdón por la especie de sonrisa, pero nosotros hemos estado al servicio de Venezuela en todo momento, creemos en la soberanía, creemos que en la autodeterminación de nuestros pueblos, también en la cooperación internacional necesaria, además en un mundo globalizado. Pero es paradójico cuando 60 naciones del mundo me reconocen que solamente se centren en un país, así que es una retórica absurda. ¿Válida esta neutralidad? Mira, estamos esperando más. Estamos esperando más de todos los países que han dicho ser neutrales. Entiendo que se quieren mantener de esa manera para tratar de mediar con la parte en conflicto, que en este caso sin duda es Nicolás Maduro Moros, pero hay que ir más allá y hablar un poco más directamente. Adriana, pues felicidades por esta exclusiva que conseguiste con Juan Guaidó. ¿Fue difícil llegar a él? ¿Es complicado platicar con el que se proclamó presidente encargado de Venezuela? Pues prácticamente, Carlos, cuando hay un evento, él concede entrevistas, si los reporteros lo están ahí persiguiendo, si uno se pone ahí, hay que destacar que ya lo habíamos intentado entrevistar en exclusiva en la sesión del miércoles, en la sesión del martes de la Asamblea Nacional en Desacato, pero ahora estuvimos afuera de su casa después de que hizo la denuncia de una presunta incursión de las fuerzas especiales dentro de su domicilio. Ahí estuvimos durante varias horas esperándolo, fue un tiempo no tan prolongado y ya habíamos hecho contacto con su equipo de prensa durante varios días, desde el domingo que llegamos aquí a Venezuela y resaltándole la importancia de una entrevista así, sobre todo para la población mexicana que está muy atenta a la postura que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a la crisis en Venezuela. Entonces, de ahí estuvimos esperando el día de hoy, Carlos, y bueno, finalmente ya se dio esta entrevista. A mí me gustaría puntualizar, por ejemplo, en un momento de la entrevista cuando le preguntábamos sobre López Obrador, estuvo a punto de decir régimen y no gobierno, cuando le insistí acerca de la neutralidad del gobierno de López Obrador respecto a la crisis en Venezuela. Entonces eso es un rasgo que vale la pena destacar, Carlos. Bueno, pues Adriana, yo quería preguntarte, querida Adri, cuando estuviste ahí esperando, sí. ¿qué alcanzaste a percibir de su equipo, del trabajo que se estaba haciendo, de la seguridad que él tenía, de la gente en las calles, cómo se le acerca? Es decir, porque también hay que saber que hay muchos venezolanos que quizás están todavía, a pesar de que no lo podamos comprender, de acuerdo con Maduro, y pues no sé si esto se ha reflejado en las calles en contra de Guaidó o si el apoyo es pues general. Un apoyo general, habría que verlo el sábado, que es cuando tiene la movilización. Se dio uno y tuvimos una vista a distancia el 23 de enero, pero vamos a ver qué sucede con esta movilización del sábado, Paula, cuando ya veamos el cruce de fuerzas o la medición de músculos por parte del chavismo y también por parte de Guaidó. Evidentemente, como estaba en el barrio donde él vive y donde de hecho también viven varios diputados de oposición, pues evidentemente los vecinos, la mayoría de los que se encontraban ahí en esta urbanización de Santa Fe en Caracas, pues sí le manifestaron su respaldo. Había gente que lloraba. Estuvimos hace unos minutos en un encuentro que tuvo con ellos, con sus vecinas y vecinos ahí en la urbanización, y le gritan valiente, pero bueno, esa es solamente una percepción muy pequeña en el barrio.
También hay que destacar, en la UCB había estudiantes que lo estaban apoyando. Ayer en las protestas, si bien se dieron en varios puntos de Caracas, realmente no fueron tan multitudinarias como las veíamos, como la alcanzamos a ver el 23 de enero. Pero bueno, creo que esa fotografía o esa respuesta la veremos el sábado para ver qué tanta apoyo realmente tiene Guaidó o no. Así es, pues felicidades, Adri. Felicidades. Gracias. Mañana seguimos con la cobertura, Adriana, a través de Multimedios y Milenio. Gracias, y les agradezco también a nombre de mi compañero Fabián Reina, que está en la cámara, y que somos el equipo enviado especial para acá, para Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Fabián. A Fabián Reina y Adriana Estela Flores, hasta Caracas. Buenas noches.